ver, ahí está. Ven, ahí te compro. ¿Ven? Sí. ¿Querés acomodarte? Ahí está. ¿Querés que la suba un poco más? No, está perfecto. Me gusta que tengo una foto mía atrás, tipo. ¿Qué hago con eso? Esperemos 2 segundos a que se una todo el mundo y... Hola, hola. Ven. Que te vean, ¿no querés que te vean? ¿No querés? ¿Querés chaparme? Ven. Ay, bueno. No querés que te vean. Te amo. Cuidado con la cola. Te doy un beso. Te doy 2 besitos. ¿Sí? ¿Nos damos besos? Vos y yo. Chapamos. Te amo. Sos un conejo. Así. Miren, le levanto las orejas. Y es como un conejito. Y lo molesto. Está mal eso. Bueno. Sí. Sí, es macho. Ah. Se llama Wallace. Ah. Dije tu nombre. Cuánta ansiedad. Perdón, tiene mucha ansiedad. Sí, es un re consentido. Te amo, te amo, te amo. Bueno. Quería, justo ahora que hablaste, gasoline solar, perdón. Tengo un poco de dislexia en el sentido de que a veces doy vuelta a las palabras, entonces si a veces pronuncio algo mal o digo algo mal, sepan que no es queriendo y cuando me doy cuenta ¿viste? Yo también lo amo un montón. Te amo. Bueno, justo Gasoline, dijiste algo recién que era, hay una diferencia entre tener un episodio depresivo y tener depresión crónica. Me parece también que es algo de lo que venía hablando, que es esto de medir también las experiencias de alguien de acuerdo a si es algo que les pasa todo el tiempo, y que la idea de lo crónico muchísimas veces sigue estando mediado por el sistema médico y por quienes consideramos especialistas. Entonces, para mí también hay un punto en donde es interesante empezar a pensar en términos de ¿alguien está triste? ¿O estamos hablando de que alguien está sufriendo? Porque también de repente nos volvemos otros quienes terminamos decidiendo sobre otra persona y las experiencias de otras personas, como si hubiese como un consejo deliberante que dice como, bueno, sí. Y eso es exactamente lo que el sistema médico nos hace a nosotros, que es, vos vas, te sentás, le decís, no, estoy sufriendo hace un montón, y ellas terminan definiendo qué enfermedad tenés y qué patología tenés. Entonces, por lo general, mi regla principal desde que laburo el activismo por salud mental es nadie más que cada uno se puede definir. Es más, quienes laburamos la despatologización en salud mental, en parte también trabajamos esta idea de qué pasa con el tema del diagnóstico y con la sobrediagnosticación, en parte también para la sobremedicalización del sufrimiento. Y también como una forma de, por ejemplo, no tener que... El perro me está moviendo la cámara. No tener que hacernos cargo como del sufrimiento de otra persona, ¿no? Como esto de... ¿saben cuántos diagnósticos salen por año nuevos? Como esas cuestiones que son relevantes. Por eso, en general, para mí, aunque una persona esté teniendo un mes de duelo porque perdió a alguien, y durante ese mes sienta que tiene una situación de salud mental, o que es una identidad neurodiversa, o que es aunque sea durante ese periodo, y eso también es interesante para pensar el hecho de que las identidades no son estáticas. O sea, piensen un segundo en un hombre cis heterosexual, ¿ok? Lo pensaron, lo odiaron. Ahora, ¿qué pasa si esa persona
más adelante en su vida decide empezar a identificarse como una feminidad y eventualmente transicionar y ser una mujer trans. O sea, está la posibilidad de la gente de que una identidad no sea estática. Y creo que muchísimas veces lo que estamos pensando en realidad es, no queremos que, o sea, queremos que siempre estén a la cabeza nuestros mártires perfectos en alguna forma, ¿no? Y como que existe la posibilidad de que alguien solo esté un poco o que solo tenga como un espacio. El sobrediagnóstico es la expresión de la manía constante por encajonar, encasillar y etiquetar, quizás. Sí, me parece como súper real. Por ejemplo, yo con lo que tiene que ver con consumo problemático y lo que cada persona define como consumo problemático, me parece que son personas que tienen obviamente un lugar dentro de las comunidades de salud mental, son identidades a las que en realidad se les ejerce una de las peores violencias en general, porque se responsabiliza a esas personas de cómo manejaron su sufrimiento. Y es como... Gasoline. Para nada pienso que esto me parece muy importante y justo lo que estamos diciendo. A mí hay diagnósticos que me han ayudado un montón a poder entenderme. Y me parece como que es muy distinto el que nosotros elijamos un diagnóstico o nos quedemos con un diagnóstico, de pensar que los diagnósticos son para toda la vida y de que tienen que serlo y de que es una condena nuestra. Y que creo que también todo esto tiene que ver en parte con cómo nos tratan en general, en cómo es que de repente la gente no respeta o hay tanta violencia sobre los cuerpos o sobre las identidades que no cumplen con ciertas cosas o que no tienen ciertas herramientas, en el sentido de, por ejemplo, si de repente tuviste ciertas actitudes que se consideran malas y tener que ser otra persona como, perdón, tengo tal cosa o hice tal cosa, o mismo el otro día le mandé un mail a alguien y escribí mal su nombre y esta persona como que se reviolentó conmigo y yo estaba como, en general, en cómo pensamos y cómo nos acercamos a otras personas que no somos nosotros y cuyas posibilidades son otras, ¿no? Estoy intentando como hilar todo esto y responderle a todo el mundo. A ver, voy a intentar leer también para tener en cuenta que no todo el mundo está leyendo o puede leer. Pero como persona que fue medicada en su momento y tuve muy buena psiquiatra, entendí que a veces uno tiene un desequilibrio químico y hay combinaciones que nos pueden ayudar. Lo que a mí me funcione no le va a funcionar a otro, y me pasa con amigues con depresión que compartimos el mismo medicamento. Sí, bueno, eso es una experiencia que tenemos todas las personas que tomamos medicación hace mucho tiempo, por ejemplo, que es que a mí mismo en momentos de mi vida hay medicaciones que me han destruido y momentos en los que me han ayudado. Igual algo que yo intento también laburar mucho es... acá en la Argentina tenemos una ley de salud mental que muchos países no tienen, y tenemos una forma de también pensar a veces en la medicación en ciertas áreas de la salud que no es como se suele pensar en todo el mundo. También muchas veces esto es algo que pensamos hacia nosotros. Muchísimas veces la medicación, en ciertos casos, está bueno pensarla como un bastón, en el sentido de a veces necesitamos, yo por ejemplo, para poder elaborar mis traumas y para poder atravesar mis sufrimientos de una forma en la que pueda funcionar, en el sentido de que pueda sentirlos y no es que me dañen y me consuman a mí, necesito poder tener esa medicación, necesito tomar esa medicación. O sea, por ejemplo, necesito antidepresivos para poder salir de la cama, para poder hablar con mi psicóloga. Necesito medicación para poder dormir porque no duermo y sé que durmiendo voy a poder tener más posibilidades de poder elaborar muchísimas de estas cosas. Ese tipo de situaciones es una forma también de pensar las dolencias en salud mental, que esto también tiene que ver con
¿Qué pasa cuando recién se está empezando a independizar también el movimiento y las elaboraciones teóricas desde quienes somos pacientes psiquiátricos y sujetos psiquiatrizados o personas con una neurodiversidad o neurodisidencias? Recién estamos empezando a elaborar y caminos que sí hace muchos años el movimiento por los movimientos de vida independiente de parte de personas con discapacidad y diversidad funcional. Y eso ha llevado a que muchísimas veces usemos cosas que usan otros movimientos que a veces no siempre nos sirven, porque en alguna forma como que algo que también estamos pensando es que o sea, yo por ejemplo tuve anorexia mucho tiempo y realmente una de las cosas que más quería en el mundo era nada, dejar de sufrir o dejar de escuchar voces o dejar de escuchar cosas que me hacían mal. Y es difícil en qué significa de repente los procesos de sanación en personas que tienen un sufrimiento emocional o psicoemocional o que están sobreviviendo experiencias traumáticas, de lo que es la idea de la cura o la idea de la sanación en realidad en personas que por ejemplo están en silla de ruedas. Son usuarias, son usuarias de silla de ruedas. Es una diferencia. Perdón que de repente no leyera unas cosas. Bueno, perdón. Esto sin pavo es muy difícil. Tengo que subir para poder ver si dijeron algo o preguntaron algo. 2 segundos. No sé cómo se baja esto. Ok. Acá en Córdoba, los médicos que van a concurso eligen ir al hospital de clínicas, que es público y realmente te atienden muy bien por suerte. Bueno, acá para quienes recién o no saben o nunca escucharon, en el Alvear, que por si también tienen una emergencia, ya que estamos hablando de salud mental, por lo general los fines de semana hay una muy buena guardia para personas trans y no binarias. Por si nada necesitan o tienen una emergencia, por lo general respetan tus pronombres y son bastante amables, y hay muchas maricas ahí y muchas lesbianas atendiendo, así que si tienen una emergencia, el Hospital Alvear en Ciudad Autónoma de Buenos Aires es más amigable. Bueno, seguimos con el siguiente punto, que es el que me quedaba y es el que siento que va a generar como también acá hicieron algunas preguntas que voy a responder cuando termine el último punto que me quedó. El último punto que me quedaba del listado era... Ahora se me trabó el teléfono. A ver, Dios mío, ¿por qué todo me funciona mal cuando no está tapado? Ahí va. En vez de forzar una narrativa individualista de empoderamiento e independencia a través de permanecer desapegada y desinteresada, afirma que no hay nada malo con querer un vínculo, compañerismo e interdependencia, especialmente ante un mundo lleno de violencia, aislamiento y opresión. Ok, voy a decir un par de cosas que siento que mucha gente va a estar en desacuerdo, pero bueno, las voy a decir. No tengo ningún problema con el amor romántico. No pienso que haya un problema con el amor romántico y no pienso que haya un problema con la monogamia. Eso no significa que la mononorma no exista. No significa que el amor romántico sea utilizado por parte de los sistemas opresivos, en especial por el heteropatriarcado, el heterocispatriarcado, como una forma de dominación y como una forma de someter a las feminidades y un millón de otras cosas. Pero me parece como súper importante. ¡Hola, Vicu! Me muero. Hola. Me parece súper importante poder como replantearnos un poco cómo es que hablamos con respecto a esto. Porque de repente hay... bueno, aquí alguien dice, no hay problema con ningún tipo de vínculo siempre y cuando sea consensuado y tenga base en el respeto, la confianza y la comunicación. Sí, pero
Exactamente. Sin embargo, hay como ciertas narrativas que heredamos también del feminismo que tienen que ver con esta idea del amor romántico como un tipo de forma de misoginia y de opresión y sexismo, lo cual no significa que el amor romántico no haya y sigue utilizado de esa forma y que no exista el amor romántico tóxico. Así como esto también es como relevante, las narrativas en torno a la masculinidad. Te amo. Yo estoy emocionada de comerme. Las narrativas en torno a las masculinidades, por ejemplo. Hablamos muchísimas veces de masculinidades tóxicas y no hablamos lo suficiente sobre cómo podemos generar comunitariamente masculinidades que no sean violentas. Y que también no nos paramos a pensar en el hecho de qué pasa en general, o sea, qué hacemos con las masculinidades, les matamos a todos, genocidamos a tipo todo el mundo. Pero los hombres trans no, como esa masculinidad se salva. Y todas esas formas de pensar y de hablar nos dejan soles, y eso es lo que me parece interesante también a la hora de elaborar estas cosas, porque después lo que pasa, obvio que todo tiene su lado tóxico. Muchas personas abusadoras se escudan en el discurso del BDSM para ejercer su opresión también. Sí, o sea, como que muchísimas veces hablamos y pensamos en esto de la violencia aparece en absolutamente todos los espacios y de todas las formas, y la opresión también. O sea, hay opresión y puede haber violencia hasta en los lugares que pensamos que son más liberadores. El tema es a veces, por ejemplo, qué estrategias podemos generar comunitariamente para entender y para elaborar el daño. Y es acá también como que me gusta pensar en esto de... y esto también viene de mi propia experiencia. Quienes tal vez me conocen de otros espacios, yo fui organizador en Amor Libre Argentina. Y durante mucho tiempo tuve esta idea como de el amor romántico es lo peor y te va a arruinar. Y de repente me di cuenta de que la realidad es que muchísimas veces estaba luchando muchísimas veces contra mis experiencias y contra mis sentimientos y contra de repente como poder decir, che, ¿qué onda? Esto me pasa. Y que alguien venga y te diga, la monogamia es un invento. Y yo estaba como, sí. Y yo nací en un mundo donde la monogamia existe. Y donde, nada, o sea, es como mismo las personas que son abolicionistas del género. Es como, el género no tiene por qué ser solo una opresión o solo una violencia. Hay formas de reapropiarnos de esas experiencias. Y también como esta cuestión de decir, nada, hay experiencias que no... Hay personas que no sienten eso, así como hay personas que no son heterosexuales, y hay personas que sí lo son, y hay personas que pueden armar contratos éticos con otras en las que deciden en no verse con otra gente o no tener otros vínculos sexoafectivos, así como es igual de importante que visibilicemos las posibilidades de tener varios tipos de vínculos. Justo iba a tomar agua. ¿Sabes que tenés la mitad de la pantalla con teclado, no? Sí, no sé bajarla. Tenés que tocar esta flecha de acá que no se ve. Sos mi héroe. No. Soy cámara. A veces confundimos las herramientas de opresión con la opresión en sí misma. Por eso tantas enemistades con el amor romántico, monogamia, etc. Por ese no es el problema. Pasa que ha estado utilizado para oprimir y así con muchas cosas. Exactamente. La culpa es del patriarcado. Para mí es re importante y siento que es algo que también estuve elaborando hace bastante tiempo, en especial con qué tipo de laburo quiero hacer de ahora en más y de qué laburo quiero hacer en torno a masculinidades, por ejemplo. En especial teniendo en cuenta que muchísimas veces fui false en el hecho de sostener ideas sexistas en las que decía como, bueno, pero los hombres trans o los hombres trans son otra cosa, o ese tipo de narrativas que son cisexistas, porque en realidad junté todo este odio hacia las masculinidades y
no me puse a pensar en realidad de qué forma estamos intentando construir un futuro en donde todos vivamos mejor, un futuro real, de ahora. Y que eso lo teníamos que hacer entre todos y que eso también empezaba porque yo en algún momento dijera, che, hay algunas cosas que no están piolas y que creo que podemos hacer distinto. Y en parte algo que quería decir antes de pasar a responder a unas preguntas que hicieron antes de que cortemos, es que esto de no hay nada malo con querer un vínculo, compañerismo e interdependencia. Y lo cual me lleva a algo que es un poco duro de decir, pero es que la idea de el amor romántico es basura y la idea de ser no monogámica es un privilegio. Porque para poder llevar a cabo, o sea, no para poder tener varios vínculos, necesitas tener un montón de herramientas. Necesitas poder haber roto con un montón de cosas. Que muchísimas veces no es accesible para todo el mundo. Y de las mismas formas. Entonces también se genera como esta cuestión de imponerle como ciertas cosas a otros, no dándonos cuenta de que el hecho de ser deseados y que alguien nos ame y que alguien se enamore de nosotros es un privilegio también. Como que tenés que poder tener un montón de herramientas psicoemocionales y poder tener también características sociales y marcadores sociales que hagan que otra persona te desee o te ame. Y no nos planteamos esas cosas y no nos ponemos a pensar en el hecho de que hay personas que no son tocadas, hay personas que no son deseadas, hay personas a quien nadie, tipo, nada, les garchó, o les tocó, o les deseó, y que muchísimas de esas personas tal vez no se vean como ustedes quieren que se vean, ni sean las víctimas perfectas. Y eso también me parece importante a la hora de pensar cómo queremos hacer política y cómo queremos pensar las cosas en general. Y es lo que hablaba la última vez, es el derecho a ser deseantes, a ser deseades, a que nos toquen, a enamorarnos si nos queremos enamorar, a tener varios vínculos afectivos, y esas cuestiones son relevantes. Perdón, justo alguien dijo algo y dice, me encantó la complejidad con la que trataste lo poco que escuché. Muchas gracias. Pusiste muchos grises en cosas que suelen considerarse de una forma u otra sin matizar. Gracias. Creo que estoy haciendo un esfuerzo grande con mis pocas herramientas teóricas para poder abrir un poco algunas cosas que son para mí muy grandes. Ay, gracias, Gasolina Solar. Me gusta mucho tu nombre. Entonces, voy a responder a unas preguntitas que hicieron y que Pau... ¿Alguien está pidiendo permiso para estar en el video en vivo? Pongo, ¿sí? No sé. No sé. Por lo general, si no está planificado, no lo hago, pero hay veces que capaz que es sin querer. ¿Tocaste sin querer o querés sumarte? Consulta. Respondeme mientras respondo preguntas. Alguien dice, ¿se acuerdan que estábamos hablando en esto de que no sos neurodivergente si tenés un diagnóstico? Ahí voy. Ay, yo también les extraño. Sí. Leo para quienes no ven o no pueden leer. Justo estuve rosqueando con este tema todo el fin de, me han salvado. Yo rosqueo con este tema todos los días, todo el tiempo. Sí, buenísimo. Además con algo como el amor y el deseo, que es algo súper diverso y que no se puede medir. Sí. Hay que salir un poco de la cajita de uno mismo. Gracias por plantear estas cosas. Está todo bien, Franco in Franks. Menos mal que no te di para que te sumes sin querer cuando no querías. Alguien dijo algo que quería tocar, que es que hay del vínculo de situaciones traumáticas y su reproducción compulsiva en la búsqueda del goce sexual. Que es un tema muy complejo.
Primero porque es un tema otra vez individual. Y esto es muy importante. Nadie tiene derecho de diagnosticar a otra persona sin el consentimiento de esa persona. Eso es capacitista. Nadie es quien para querer adjudicarle un diagnóstico a otra persona. Y así como tampoco nadie puede ir y decirle a alguien como, vos sos gay. ¿Por qué? Porque yo lo digo, ojalá, como yo, ahora sos gay, vení. Solo puedes decirlo eso a una persona si sos no binaria y acabas de garchar. Ahora sos gay, si no lo eras antes. Excepto que esa persona sea no binaria, en cuyo caso son más gays ambos. Se cuadruplica. Sí, esa es la suma. El otro día estaba intentando explicarle a mi hermana el tema del poliamor y me dijo que no termina de entender cómo funcionan los vínculos no jerárquicos porque por el tiempo y la dedicación que ponemos. Bueno, hay un tema acá. Yo otra vez ya no laburo estos temas porque me quemé el bocho. Pero si querés puedo desarmarte un par de cosas que son interesantes. Desde el anarquismo relacional, para que quiero responder y no irme, y voy a responder esto y voy a volver. Desde el anarquismo relacional se plantea algo interesante, que es que cuando hablamos de no jerarquía, en realidad lo que estamos hablando es, hay que entender también cómo fue la producción teórica del amor libre, o sea, de lo que yo no me gusta decir amor libre, pienso en vínculos no monogámicos, desde las teorías no monogámicas o de las teorías afectivas. Durante mucho tiempo existió lo que se llamó poliamor jerárquico. En el poliamor jerárquico vos tenés un vínculo primario y tenés vínculos secundarios. Tu vínculo primario, esto sucede mucho con los swingers, vos tenés permitido otros vínculos sexuales o sexoafectivos, pero no tenés... pero tenés a alguien que es tu pareja, ¿sí? Esa es tu pareja, esa es la que tiene también, o sea, también estamos pensando en vínculos heterosexuales. Tu pareja, por ejemplo, es la persona con la que estás casada. El tema acá es que esta pareja no solo va a tener tu prioridad y tu tiempo y todo lo demás, sino que va a tener poder de decisión sobre la otra pareja, ¿sí? Esto fue dividiéndose con el tiempo. A veces es consensuado, a veces no es consensuado, etc. El anarquismo relacional vino como una forma de replantear de una forma política, ¿sí? Entendiendo que muchísimos de estos modelos relacionales no tienen en sí un haber político, en replantear la idea de cómo pensamos la vincularidad, en el sentido de que las parejas están por encima en prioridad social. Y cuando digo prioridad social me refiero a no puedes casarte con un amigo por el hecho de que sea tu familia si no tenés un vínculo romántico, no podés adoptar a otra persona. Si yo tengo un accidente hoy, hay gente que son vínculos míos que no me van a poder ir a ver de emergencia. Por ejemplo, Pau es mi pareja, pero si yo viviese con Pau y Pau fuera mi mejor amiga, por ejemplo, que además también es, pero no podría a veces entrar porque no tiene una forma de probar que está casada conmigo, por ejemplo, que no lo está, pero imagínate, no tiene una forma de probar. ¿Cómo que no? Tenés un anillo, de verdad. Pero no tiene una forma de probar legal qué es lo que se acepta, ¿sí? Entonces se considera que cierto vínculo tiene prioridad y tiene jerarquía. Mostrá el anillo que te compré, es un anillo de chupete, de caramelo. Perdón. Y en ese sentido, entendemos que es lo que viene a romper un poco el paradigma del anarquismo relacional. En ningún momento, o sea, hay ciertas teorías o marcos teóricos que sí lo sostienen, pero por lo general, cuando hablamos de anarquismo relacional, entendemos que las personas tienen importancia distinta en nuestra vida. O sea, que lleva tiempo eso. O sea, un chongo que yo acabo de conocer no va a tener el mismo tiempo ni prioridad en mi vida que una persona con la que salgo hace 3 años. Ni va a tener el mismo prioridad y tiempo en mi vida que alguien con quien estoy criando una criatura, una planta de marihuana, que otras personas.
como mis mejores amigues. Y también que el tiempo que le dedicamos a alguien también modifica su rol, o si por ejemplo son de nuestra familia, o etcétera. Lo que se discute no es que todos esos, si tenés un vínculo poli, por ejemplo, hay muchos modelos. Bueno, yo le expliqué que dependía de qué considere cada persona una relación romántica, pero ella no entiende cómo demandarle el tiempo que corresponde a cada vínculo. Bueno, por ejemplo, algo que mucha gente piensa es pensar en términos de tus amigues. O sea, que es una de las cosas que también plantea el poliamor en general. Es, si tenés muchos amigues, ¿por qué tenés solo un vínculo romántico? O solo un vínculo sexoafectivo. Cuando puedes tener varios vínculos sexoafectivos, etc. No sé cómo terminé hablando de esto. Tengo flashbacks de mi otra vida. Bueno, recién quiero volver un toque a esto que me parece importantísimo. Que algo que te dije antes. Que es... ¿qué hay del vínculo de situaciones traumáticas y su reproducción compulsiva en la búsqueda del goce? Tengo varios problemas con esta pregunta. Uno es, estás asignándole un diagnóstico, que es que alguien está haciendo una reproducción compulsiva en la búsqueda del goce sexual. Uno es pensar que esta es la postura también de muchos de los laburos en teoría fetichista. Todos estamos buscando una forma de revaluar nuestro trauma. Y algo que dijiste recién es, eso que planteas de nadie rompe con el paradigma del diagnóstico. Sí, el diagnóstico es en esencia, y ha sido en esencia, dentro de lo que llamamos sistema psiquiátrico, una forma de dominación y disciplinamiento de los cuerpos. Y el diagnóstico no consensuado y el hiperdiagnóstico, como se vive hoy en día en Latinoamérica, es una forma de violencia. Y eso no significa que no pueda ser beneficioso para una persona, que no pueden causar un montón de cosas, etc. El tema es la patologización de muchísimas prácticas y necesidades. Y esto es lo que me lleva a lo siguiente. Cuando muchísimas personas dicen que hay una experiencia traumática, se están refiriendo a qué pasa con la hipersexualización de los sobrevivientes de abuso sexual. No sé si quieren que siga con esto que estábamos hablando antes o que resuelva las preguntas que me hicieron. Creo que ya perdí el control de este vivo. Te dejo una vez la cámara. Sí. O sea, obviamente que es mucho más divertido hablar de no monogamia que yo me ponga a hablar de paradigmas teóricos en salud mental. Pero bueno, entonces, el tema de la... Bueno, esto es vital. Todos tenemos nuestro goce sexual vinculado con nuestros traumas. Hay que ver el concepto de trauma. Yo diría que no todos, porque no todos tenemos experiencias sexuales. Pero hay una realidad, y esto tipo... Muchísimas veces cuando se habla de entender el trauma, en especial con quienes somos sobrevivientes de violencia sexual, se piensa que, o sea, primero es un tema increíblemente complejo y hay muchísimas formas de pensarlo y muchísimas formas de verlo, porque cuando hablamos de trauma y hablamos de búsqueda de goce sexual, la violencia sexual no hay un goce, está habiendo una violencia. Puede haber yo quiero aportar que en mi autoanálisis creo fervientemente que mi gusto por la situación tiene que ver con mi historia de abuso, y creo que convertir el trauma en placer es muy benéfico. Yo definitivamente creo que convertir las experiencias de violencia y de trauma en experiencias placenteras puede ser beneficioso y puede ser bueno, pero también siento que es importante que evaluemos algunas cosas.
y el contexto y la forma en la que lo hacemos. Mi gusto por la sumisión tiene que ver con mi historia de abuso. Hay algo que, acá esto ya lo hablé y lo voy a hablar de nuevo cuando dé el taller de BSM. No siempre, hay algo que decimos muchas veces que es correlación ilusoria. No siempre nuestras experiencias de violencia van a ser lo que termine definiendo qué es lo que nos gusta. ¿Somos realmente capaces de distinguir cuáles son las razones que nos llevan a que nos guste lo que nos gusta? ¿O hay 12 millones de variables? Y eso me parece vital porque a mí me ayudó un montón decir como, hay ciertas cosas que me gustan que tal vez tienen que ver con que viví esta experiencia y una forma que tuve de que no me destruyera fue convertirla en una fuente de placer. También puede tener que ver, a veces hacemos un ejercicio consciente de decir, che, esto me lastimó, quiero retransformarlo. O mismo, por ejemplo, tuve una experiencia muy, muy fea con alguien haciendo una práctica, por ejemplo, haciendo juego de velas. Quiero hacerlo con alguien con quien me dé confianza para que esto no se transforme en algo doloroso. Pero plantear la idea de que somos 100% el producto, o lo que nos gusta ahora es 100% producto de una mala experiencia, creo que es muy inescapable y, como dijeron recién, es determinista. Si eso nos produce, otra vez, hay una cuestión individual. Si eso es lo que nosotros sentimos y estamos seguros y nos hace bien, excelente. Y lo cual también me parece como algo clave, es el paradigma de la cura. Bueno, creo que más bien fue al revés, que el hecho de mi predisposición a la sumisión hizo que en el pasado la gente lo malinterprete y lo aplique en un abuso fuera del ámbito del placer. Bueno, esto es algo que no he hablado muchas veces, pero nos queda poco tiempo y voy a aprovechar. ¿Está bien? ¿Se está haciendo las empanadas o ya se hicieron? No, están todo bien. ¿Se están haciendo? Se están haciendo. Listo. Bueno, cuando yo empecé a practicar BDSM, tuve un montón de experiencias de violencia, muchísimas. Muchas de esas eran porque había algo que me excitaba y yo lo buscaba, y muchísimas veces no lo podía encuadrar correctamente. O sea, a mí me gustaba algo y muchísima gente se aprovechó de mí. A mí, definitivamente, lo que logré un momento en donde me di cuenta que la experiencia se sentía bien y yo después me quedaba mal porque había una violencia y que después pueden causar esa experiencia en un contexto donde estuvo esa práctica y no estuvo la violencia, entendiendo la violencia como una agresión que nos hace mal, que nos deja mal. Y en ese... Bueno, perdón, alguien acá... No tengo ningún problema con el psicoanálisis, pero en estos casos estamos entendiendo el trauma como las experiencias de violencia estructurales, institucionales, y sí, es difícil si no. No, este video va a quedar grabado. No te preocupes, lo vamos a subir a YouTube. Entonces, o sea, entiendo, Federico Bosch, entiendo a dónde vas en el sentido de la noción del trauma en ese sentido, pero en este caso justo es un tema porque muchísimas veces cuando hablamos de teoría y de teoría en cuanto a estas cosas, es muy común que ciertas narrativas del psicoanálisis se puedan llegar a usar para no poder encuadrar algunas cosas. Entonces como a veces me gusta como separar los momentos, no que no tenga herramientas súper importantes de psicoanálisis que brindar en los análisis teóricos estructurales, sino que a veces puede generar como mismo esto de si alguien se pusiera a dar ejemplos de cómo el diagnóstico ayudó a alguien, es como si no negamos no, por favor, no negamos lo positivo y necesario para muchas personas de ese proceso. Sigo con las preguntas que quedaron. Que es... y para cerrar esto que veníamos hablando. Bueno, eso, primero...
me ha resultado muy difícil a veces poder identificar a tiempo que algo estaba entrando en el terreno del abuso. Bueno, algo que yo estoy empezando a laburar muchísimo en todo lo que son las corrientes teóricas del cuidado ético es uno tomar conciencia de que nadie nos enseñó jamás a identificar dentro nuestro y fuera nuestro que algo está haciendo una violencia. Que de poder decir esto no me está gustando, esto no se siente bien, no tenemos esas herramientas, o sea, no se nos ha enseñado a construir colectivamente, individualmente, la noción de, y poder comunicarlo también, ¿no? Como decir, esto me está haciendo mal, o esto no me está gustando, o esto está siendo difícil para mí. Y hablando de estas cosas, no sé si alguien acá leyó Devenir perra. Esto es algo que también menciona, creo, no, esto es de Teoría King Kong. En Teoría King Kong, no sé si lo leyeron, es un libro muy conocido de Virginie Despentes. Si hay gente feminista, tal vez lo leyeron, porque es como muy conocido acá, se lee mucho más. Y Virginie, advertencia de contenido, voy a narrar una situación sin dar detalles de una experiencia de violencia sexual. Virginie cuenta que una vez estaba yéndose, estaba en las afueras, creo que yendo a un recital con un grupo de amigas, hicieron dedo y le agarraron unos pibis, tres chabones los levantaron. Y ella cuenta que tuvieron esa noche, esos chabones abusaron de ellos. Y ella cuenta que lo que más le comió el cerebro, eran dos, ok. Era que tenía una navaja y que no la usó y que no se defendió. Algo que narra después es que muchísimo tiempo no pudo, estoy intentando recordar porque tengo mucho miedo de estarme confundiendo con una historia que contó Ilse García en Devenir perra. Por mucho tiempo no pudo, volvió a tener varias situaciones de violencia. Y algo que mencionaba por encima es el hecho de que el no parar de ser una víctima es una forma de sobrevivir. Si nunca hay un proceso comunitario, individual y en donde se pueda elaborar esa violencia y se pueda hacer un proceso de sanación, a veces la reproducción se da menos mal. Tengo que volver a leerlo. Pero para mí lo interesante para pensar el tema de cómo pensamos a veces algunas cosas es el tema de sobrevivir todo el tiempo es una forma en algún punto de no elaborar. Y como que implicaría, claro, como la culpa de no defenderse, que implicaría que quería pasar por eso. Bueno, sí. Y eso también creo que, o sea, ella en ese caso lo ha utilizado muchas veces también para hablar de la cultura de la violación, ¿no? Como esto de las violencias que se construyen a partir de la violencia. Y es todos estos entramados que no son visibles. Y para mí eso también es importante a la hora de cómo hablamos de estas temáticas. Y cómo hablamos de las formas que tienen y que tenemos los sobrevivientes de encauzar nuestras experiencias. Porque de repente si hay una persona que tuvo el tupé de después de haber tenido una experiencia de violencia sexual, seguir viviendo su vida sexual, entonces aparece una mirada externa en que de repente dice como, vos en realidad te estás hipersexuando, vos en realidad no estás elaborando tu trauma. Y creo que también otra vez ahí hay un tipo de violencia y hasta de capacitismo en decirle a otra persona cuáles son sus tiempos y cuáles son sus formas y cómo va a sobrevivir y cómo va a elaborar su trauma. Que tiene y sobre qué cuerpos, ¿sí? Porque otra vez esto es algo que se ejerce específicamente sobre feminidades y que se ejerce específicamente sobre personas con sexualidades no heteronormativas o sobre sexualidades disidentes. Si una persona la violaron y
un tiempo después empezó a tener prácticas fetichistas o empezó a tener algo, hay una correlación constante en donde pareciera que no hay forma nunca de sanar. O no hay forma nunca de decir, esto va a ser parte de mi vida siempre, pero no tiene por qué ser algo que me defina y no tiene por qué ser algo que esté presente todo el tiempo. Y también tiene que ver, bueno, con muchísimas otras cosas. De por qué necesitamos tener conversaciones grupales, abiertas, continuas, difíciles en torno a salud mental y a las narrativas que seguimos sosteniendo sobre sobrevivientes. Porque no se habla de la hipersexuación, por ejemplo, en hombres cis sobrevivientes de violencia. A mí me carcome mucho que me digan que no fui víctima de algo que yo sentí como violencia, porque el pibe que abusó de mi hijo que estaba bajo efectos de drogas y que él nunca haría eso. Bueno, para mí algo que me parece vital, esto es un tema muy difícil. Yo creo que si esta es tu experiencia, es real. No porque otra persona, y esto es también algo que me parece vital para que pensemos juntos, el tema de la intersubjetividad. A mí me pasó hace un tiempo largo que estuve con una pareja mía de ese momento y yo hice algo que yo consideré que no era una violencia, que esa otra persona sí vivió como violento. Esa persona se sintió muy mal y se sintió muy... bueno, justo alguien acá habla de hacer luz de gas. Nunca había escuchado el término en español. En español, sí, gaslighting. Gaslighting es una práctica en la que le hacemos creer a la otra persona que lo que está viviendo no es real. Es una práctica muy violenta, es un tipo de violencia que no se suele visibilizar y que es muchísimas veces hasta practicamos sobre otros hasta sin darnos cuenta, porque otra vez cuando hablamos de intervincularidades y cuando hablamos de abusos, muchísimas veces quienes sufrimos violencias reproducimos esas violencias. Si no elaboramos esas violencias, las seguimos llevando a todos lados. Y esto también es importante para pensar nuevas posibilidades en el mundo. Como les decía recién, tuve esta experiencia en donde hubo una situación sexual con una compañera mía en un momento en donde esta persona se sintió violentada. Y a mí me pareció, como dije, necesito hacer algo con esto, necesito hacer algo como con esta situación. Más allá de las complejidades de este vínculo, para mí fue muy importante como decir, si esta es una experiencia que vos sentiste, es una experiencia que es real. Y hay que pensar cómo puedo yo sanar eso. ¿No? Como que en ese sentido creo que también necesitamos repensar el daño y qué hacemos con el daño. Porque lo principal es también entender que en esto intervienen todas las estructuras opresivas. O sea, sabemos que en relaciones, por ejemplo, con hombres cis heterosexuales o en vínculos heterosexuados se presentan ciertas violencias. Por ejemplo, el gaslighting, ¿no? Como el hecho de que alguien niegue tu experiencia, que alguien te revictimice, que alguien te dice que te lo mereces, que alguien te diga que lo hiciste porque nada, vos hiciste algo primero y porque hiciste algo primero te mereces que alguien te castigue. Bueno, alguien dice, me pasa mucho que pienso las veces que fui abusada y pienso que no me afectó y que debería afectarme. Como que pienso que me cuestiono por qué no me afecta como debería. Eso me parece muy importante, o sea, para pensar entre todos y no todos reaccionamos igual a las experiencias.
no todos tenemos por qué reaccionar igual a las experiencias. Hay también esta narrativa de que si pasás por cierta experiencia te tiene que destruir y no tenés que volver a ser nunca más la misma persona, o que nunca más vas a poder vivir tu vida. Y eso sigue siendo sexista y patriarcal y misógino. En el sentido de que todos tenemos experiencias completamente distintas de sobrevivir y de atravesar. O sea, hay personas que, por ejemplo, pueden pasar por cosas que yo no podría. Y salir y seguir su vida al otro día, y yo no podría. O sea, mismo, piensen ahora cómo estamos viviendo el trauma de la cuarentena en general y de la pandemia. Hay personas que lo están viviendo con mucha naturalidad y que no están teniendo un sufrimiento continuo. Todos tenemos experiencias y construcciones de herramientas, ¿sí? De herramientas para vincularnos y para sobrevivir distintas. Y eso también lleva a que cosas que a una persona no le harían lo mismo, a otras sí. Y creo que también hay muchos laburos interesantes con respecto a esto, con sobrevivientes de genocidios, por ejemplo, con sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Hay personas que no tienen las mismas herramientas porque mismos sienten distinto, y es importante. Y no por eso es que el daño que se haya hecho sea menor. Nuestra posibilidad de haber podido recuperarnos y que algo no nos haya hecho tan mal no significa de que esa violencia no haya existido. O mismo como que alguien, mismo como pensamos a veces, tal, no lloraste. Bueno, no todo el mundo llora igual, o le pasan las mismas cosas. Siento que a las víctimas se les exige que se responsabilicen por lo que les pasó y se les condena si no actúan como se espera de una víctima. Bueno, sí, como que, y con todo igual, ¿eh? O sea, no solo con violencia sexual, sino en general hay una forma de a quién se visibiliza por, o sea, un ejemplo que tal vez parece no tan conectado, pero ¿a quién se visibiliza cuando hay una situación de femicidio? O sea, hace 15.000 cosas de la vida de esa persona, pero no de, por ejemplo, el femicidio. Después, el tema que le hiciste para llamar la atención es algo a lo que me gustaría dedicarle un video entero, porque cómo se crean las narrativas en torno a que alguien llame la atención, en especial en los contextos de salud mental, son zarpados, porque es como, si él está llamando la atención es por algo, o sea, está necesitando atención. ¿Y qué hay de malo en pedir atención? ¿Qué hay de malo en necesitar atención? Y al contrario, si alguien está pidiendo atención en formas, por ejemplo, tan dañinas para esa persona, no estamos hablando de que hay algo subyacente, increíblemente complejo, que le está causando sufrimiento y que por eso es necesario prestarle atención. Como, hola, creo también que hacernos cargo de que podemos violentar también nos permite acompañar a las demás cuando nos comuniquen que lo hicimos sin sentirnos un monstruo y querer excusarnos. Bueno, esto es por lo cual es tan importante que empecemos a elaborar políticas comunitarias en torno al daño y al antipunitivismo. Es hacernos cargo de la capacidad de todos de dañar y de ver cómo hacemos para mismo no reproducir aquellas cosas que nos dañaron, y también para poder sanar de las que sí nos dañaron mucho. Ay no, Pau, volví a tocar algo que no debí. Ahí está. Lo solucioné. Genial. Crecí. Felicitaciones. Welcome. Obviamente fue real, y que se puede empatizar con el atacante por las circunstancias específicas no implica que no se tenga que responsabilizar y que vos no tengas derecho a alzar la voz, exactamente. Es genial esto de imposible violar a una mujer tan viciosa. Bueno, el concepto de mala víctima, por qué volvías cada verano, y lo que se espera de las víctimas en general, es un tema muy grande que súper tenemos que elaborar. También es, ¿se acuerdan quienes tal vez estuvieron cuando estuvimos elaborando el tema de teoría CRIP? Que Johanna Hepta, en su teoría de la mujer enferma, elabora la situación de cuando pensamos en una víctima. Primero es la idea de víctima en general, ¿no? El hecho de que vas a hacer esto toda tu vida, de el lugar jurídico, legal que tiene. Y
que la víctima tiene que ser mujer, cis, heterosexual y débil, y que no se haya podido defender, para merecerse nuestra empatía, nuestro respeto y nuestro acompañamiento. Si la piba se defendió y mató a la otra persona, teoría creep, con... a ver, para... C-R-I-B. Se escribe... Pero puedes escribirlo en el... No puedo. ¿Cómo que no? Sí, pero... Sí, va. Creep, así. Uy, parece una J. Perdón, no sé escribir. No, usted... Ahí Ahora va. sí. Creep. Johanna es Johannna, espacio Hedva. Hedva. A ver si lo puedo escribir. Hedva. Ella habla un toque de quienes son masculinidades y son sobrevivientes de violencia sexual, ¿no? Como esto de... ella habla un poco de eso y creo que también con el caso de, por ejemplo, Terry Crews, que es este actor estadounidense que salió a hablar bastante de su situación de violencia sexual, creo que fue bastante interesante en torno a lo que es la visibilización de hombres heterosexuales cis, porque él es físico-culturista y es como muy grandote, y en parte estuvo elaborando con respecto a cómo es que no se le creyó o no se le dio voz a su experiencia por simplemente no adaptarse a las narrativas de víctima que se tienen en torno a violencia sexual. Nada, muchas otras cosas para decir al respecto. Pero bueno, también es interesante como para pensar el hecho de que la violencia es algo que puede atravesarnos a todos, aunque haya ciertos sistemas, también entendiendo como que las diferencias entre el daño individual y el sistemas opresivos que generan daño, ¿sí? Y a ver si queda... no queda ninguna pregunta de las anteriores. Nos quedan 3 minutos, así que quiero saber si a alguien le quedó alguna duda o algo que quieren que repasen o algo que quieren compartir. Tienen el espacio. Aprovecho para contarles en estos 2 minutos que nos quedan que si tienen ganas pueden colaborar con nosotros enviándonos dinero a quienquiero@gmail.com. Y que... otra vez Mercado Pago. Y que también domingo o sábado 30 de esta semana, gracias Antonia, vamos a estar dando un taller de BDSM. El taller va a ser de unas 3 horas aproximadamente, 4 horas, y voy a decidir más o menos lo de los grupos de eventos BDSM que pregunté al principio del otro directo, pero iban a responder después. No sabemos de eventos, pero sí tenemos un canal que se llama Ouch en Telegram y puedes entrar a conocer gente ahí. Telegram es una aplicación de mensajería que puedes descargarte. Este taller no va a ser por Instagram, este taller va a ser por Jitsi, porque me gustaría poder tener la posibilidad de que todos escribamos mejor y también de poder proyectar imágenes. Voy a estar subiendo el link, se pueden inscribir en la publicación que está subida historias en nuestro Instagram ahora mismo. Tiene precio, pero en realidad el precio es más que nada a colaboración. O sea, si pueden pagar eso, pueden pagar eso. Si no, pueden pagar menos. Y si no pueden pagar, pueden inscribirse y venir y estar con nosotros. Voy a estar haciendo una introducción teórica al BDSM y vamos a estar analizando un poco de lo que es la historia de los movimientos sadomasoquistas en Occidente, y también vamos a estar hablando un poco de patologización y nada, voy a estar también adecuando el taller un poco a lo que ustedes quieran. No, el taller no va a poder verse en otro lado. El taller va a ser ese día y nada, la idea es seguir repitiéndolo, pero no lo vamos a grabar. Lo que sí, si tenés ganas de saber más de BDSM, están subidos a YouTube varios vivos
como estos y podés buscarnos en YouTube como Kinky Vibe. Y ahí sí podés encontrar material, pero el taller en sí no, porque es en parte de lo que vivo y estoy intentando llegar a fin de mes. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado hoy acá y nos vemos mañana.